esa paciencia cruel de las noches de ciudad grande, cuando el agua no limpia, solo resalta. Resbala por los ventanales como si la propia calle estuviera llorando, y en el asfalto el reflejo de las luces se estira, tembloroso, como un nervio al descubierto. Dentro del restaurante, en cambio, todo era cálido y dorado. La madera oscura brillaba como un secreto bien cuidado. Las lámparas de pantalla de lino derramaban una luz ámbar que suavizaba las caras, afinaba las arrugas, hacía que incluso el cansancio pareciera elegante. Había un murmullo constante, educado, cubiertos que se besaban, copas que tintineaban con delicadeza, risas contenidas, el piano en vivo atacando una melodía lenta que sonaba a promesa. Olía a mantequilla dorándose, a vino tinto recién servido, a pan caliente. Olía a dinero, en el sentido exacto, a seguridad, a sentirse intocable. En la entrada, el anfitrión, traje negro impecable, sonrisa entrenada, acomodaba a los clientes según un mapa mental donde ciertas mesas eran para la gente importante. Los relojes caros salían de las mangas como ojos. Los bolsos de diseñador descansaban en sillas vacías como si también merecieran asiento. Afuera, la lluvia golpeaba, pero aquí dentro el mundo estaba domesticado. Y en medio de ese orden de lujo, caminaba Rosa Martínez con un paso silencioso que parecía pedir permiso incluso al piso. Rosa tenía 68 años y una forma de moverse que delataba una vida de trabajar de pie. No era encorvada, no era débil. Era, más bien, la postura de quien ha aprendido a ocupar poco espacio para no estorbar. Llevaba el uniforme negro del restaurante, planchado con cuidado en una pensión modesta donde la calefacción fallaba a menudo. Su cabello, canoso y recogido en un moño apretado, mostraba una frente amplia. Tenía las manos marcadas, pequeñas cicatrices, uñas cortas, piel reseca por detergentes. En sus ojos oscuros, cansados, había una calma digna que no se vendía. Esa noche, Rosa había llegado temprano. Había pasado por la cocina saludando a los cocineros con un buenas noches, cariño que sonaba como si los conociera desde siempre. Había ayudado a colocar servilletas, a alinear cubiertos, a revisar que las mesas estuvieran perfectas. Hacía todo sin que se lo pidieran, como quien cree que la excelencia es una forma de respeto. Nadie allí sabía, o pocos lo recordaban, que Rosa había criado sola a su hijo, que cuando tenía 34 años, un accidente le arrebató al hombre con quien soñó envejecer. Que no hubo herencia, no hubo seguros milagrosos. Hubo funerales pagados a plazos y un niño de 6 años mirándola como si ella fuera el último pedazo de mundo que quedaba. Rosa no se permitió caer. Trabajó 2 empleos durante años, limpiaba oficinas de madrugada y atendía mesas por la tarde. Dormía en tramos cortos. Comía lo que sobraba. Guardaba monedas en frascos etiquetados, luz, renta, escuela. Si enfermaba, se curaba sola, porque faltar era peligroso. Y aún así, siempre encontraba la manera de dejarle a su hijo una nota en la mochila. Notas simples, con letra pequeña. Te quiero. Haz lo mejor que puedas. Estoy orgullosa de ti. Por eso, en la forma en que Rosa sostenía una bandeja, había algo casi sagrado. El respeto por su propio esfuerzo. Esa noche, mientras la lluvia insistía afuera, Rosa recorría el salón con platos que humeaban. Sonreía con suavidad. Decía con permiso aunque nadie la mirara. La mayoría de los clientes no notaban nada de ella. Los que la notaban, lo hacían como se nota una lámpara. Algo útil, parte del decorado. En una esquina cerca de los ventanales, un hombre hablaba por teléfono como si el restaurante fuera su oficina y el mundo, su audiencia. Se llamaba Nicolás de la Vega. Tenía 42 años, la edad exacta en la que algunos hombres confunden éxito con derecho. Su traje era un azul oscuro de tela perfecta, ajustado en los hombros. Un reloj pesado brillaba en su muñeca, y cada vez que movía la mano, gesto amplio, impaciente, el metal atrapaba la luz como un faro. Su voz era alta, deliberadamente alta, para que otros escucharan sin que él tuviera que mirarles. No, no, no. A ese precio los estoy haciendo un favor, decía al teléfono, riéndose con desprecio. Que me agradezcan. En 2 semanas cierro el trato y el edificio es mío. Mío. ¿Me entiendes? A su lado, una mujer joven revisaba su copa con aburrimiento, como si el vino fuera menos interesante que su propio reflejo.
Otro hombre, también trajeado, se inclinaba para escuchar, complaciente. Nicolás no estaba allí para cenar. Estaba allí para ser visto. Y estaba irritado. El restaurante tenía una política de reservas estricta. Nicolás había llegado tarde, y aún así exigió la mejor mesa. El anfitrión, nervioso, se la había dado. Luego Nicolás se quejó de la temperatura del vino. Después de la música, ¿quién toca eso? Parece funeral. Se burló del acento de un camarero joven. Chasqueó los dedos para llamar a una mesera como si llamara a un perro. La gente alrededor sonreía con incomodidad, pero nadie decía nada. Porque Nicolás era el tipo de hombre que parecía tener siempre una red invisible debajo. Contactos, dinero, abogados, poder. El gerente, Rubén, lo observaba desde la barra con el rostro tenso. Rubén era un hombre de 50 años que conocía la regla no escrita de los lugares caros. El cliente importante no es el que más respeto merece, sino el que más miedo provoca perder. Que nadie lo contradiga, susurró Rubén a una supervisora. Solo, que se vaya contento. Rosa pasó cerca con una bandeja de platos. Escuchó a Nicolás quejarse, oyó la risa forzada de su acompañante, sintió la tensión que él derramaba como perfume ácido. En otro momento, hubiera desviado su ruta para evitar problemas. Esa noche no pudo. En la cocina, el chef había pedido que esos platos llegaran rápido. El salón estaba lleno. Rosa calculó el camino con precisión. Un paso, otro, giro a la izquierda. Cuidado con la esquina. Y entonces Nicolás se levantó bruscamente. Su silla raspó el piso. Estaba terminando la llamada. Sin mirar, dio un paso hacia atrás para ajustarse la chaqueta. Su codo golpeó la bandeja de Rosa. Fue un choque pequeño en términos físicos. En términos humanos, fue un trueno. La bandeja se inclinó. Un plato de porcelana resbaló, chocó con el borde, y cayó al suelo con un estallido limpio. La salsa oscura se derramó como sangre caliente. Los pedazos de cerámica saltaron. El sonido cortó el murmullo del restaurante y por un segundo todo quedó suspendido. El piano se detuvo. Rosa se quedó inmóvil, con la bandeja aún en las manos, el corazón golpeándole la garganta. Su primera reacción no fue enojo. Fue miedo. Miedo a que la regañaran. Miedo a perder el empleo. Miedo, incluso, a haber incomodado al hombre equivocado. ¡Ay, Dios mío!, susurró. Algunos clientes miraron hacia otro lado con rapidez, como si el accidente fuera contagioso. Otros fijaron la vista, fascinados, como quien ve un choque en cámara lenta. Un camarero joven dio un paso hacia Rosa, pero se detuvo al ver a Rubén, el gerente, que levantó una mano en un gesto que decía, «Espera». Nicolás bajó el teléfono lentamente, como si el sonido de la porcelana rota hubiera insultado su existencia. Miró el suelo, luego miró a Rosa, y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que disfruta el poder de humillar. «¿Pero qué?», dijo, alzando la voz. «¿En serio? ¿Así trabajan aquí?». Rosa tragó saliva. Su boca se abrió y salió lo que siempre salía en ella cuando algo salía mal, una disculpa. «Perdón, señor, yo no lo vi moverse, cariño. Perdón, ahora mismo lo limpio». Nicolás frunció el ceño, como si cariño le resultara ofensivo en boca de una mujer que no tenía su clase. «No me llames así», escupió. «No somos familia, ni del mismo mundo». Alguien soltó una risa corta, nerviosa. La mujer junto a Nicolás miró alrededor, incómoda, pero no lo detuvo. Su acompañante masculino bajó la mirada, como si fuera más fácil negar el momento que enfrentarlo. Rosa se agachó con cuidado, intentando recoger los pedazos de porcelana sin cortarse. Sentía las miradas sobre su espalda como agujas. Escuchaba su respiración, la lluvia afuera, el silencio dentro, y el latido sordo de la vergüenza. Entonces Nicolás hizo algo que terminó de cambiarlo todo. Pateó ligeramente el plato roto, empujando un pedazo hacia Rosa. «Ten cuidado, abuela», dijo, con una burla en la voz. «No quisiera que te rompas una cadera. Ya bastante lento haces todo». La palabra abuela no era un título. Era un golpe. Rosa se detuvo. Alzó la mirada. Sus ojos brillaron, pero no de rabia. De dolor. En su mente, por un instante,
Vio a su hijo de niño, con uniforme escolar barato, esperando a que ella llegara a una ceremonia. Vio su propio cuerpo agotado en un autobús de madrugada. Vio sus manos lavando pisos. Se vio a sí misma tragándose el orgullo 1000 veces. Y ahora, frente a ese hombre, su vida era resumida como una broma. Rosa se enderezó despacio. Su voz salió suave, temblorosa pero completa, como quien insiste en ser humana. Señor, fue un accidente. Yo estoy trabajando. Solo quiero limpiar y seguir. No es necesario hablarme así. Por un segundo, pareció que el restaurante respiraba. Que alguien, quizá, diría algo. Que la dignidad de Rosa, esa pequeña resistencia, encendería algún valor en los demás. Pero la gente solo miró. Y Nicolás, al sentir que Rosa había osado responderle, se inflamó de orgullo. «¿Hablarte así?», repitió, como si fuera absurdo. «¿Tú me vas a dar lecciones? Mira, si no puedes con una bandeja, vete a tu casa. ¿Qué haces aquí? Este lugar no es para... Bueno, ya me entiendes». La insinuación cayó como una sombra. Rosa apretó la bandeja con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que si decía algo más, podía empeorar. Sabía que Rubén estaba mirando y calculando pérdidas. Sabía que el chef se enojaría por la comida desperdiciada. Sabía que el mundo no le iba a dar la razón por ser buena. Una mesera joven, Alma, se acercó finalmente. Tenía 27 años, ojos grandes, y en el pecho una indignación que le temblaba. Se colocó al lado de Rosa. «Señor, fue usted quien se movió sin mirar», dijo Alma, intentando que su voz no temblara. «Ella no hizo nada a propósito. Déjenos limpiar y le traemos otro plato». Rubén dio un paso hacia adelante, alarmado. No quería problemas. No quería que el cliente importante se sintiera atacado. Nicolás giró su mirada hacia Alma con desprecio. «¿Y tú quién eres?», dijo. «¿La defensora pública de las torpes?». Alma abrió la boca para responder, pero Rubén la interrumpió rápido. «Señor de la Vega, le ofrezco una disculpa». Rubén sonrió, esa sonrisa de gerente que suplica sin decirlo. «Podemos compensarlo con una botella de la casa». Nicolás lo miró como si fuera un insecto útil. «Más les vale», dijo. «Y que alguien me limpie el zapato. Mira esto». Había una gota de salsa en su zapato de cuero caro. Una gota pequeña. Para Nicolás, era una ofensa monumental. Rosa sintió un calor subirle al rostro. No era enojo todavía. Era humillación pura. La orden de limpiar el zapato, frente a todos, la convertía en servidumbre pública. En espectáculo. Alma se agachó de inmediato para limpiar, por evitarle a Rosa esa última degradación. Sacó una servilleta. Comenzó a frotar con cuidado. Nicolás, en lugar de agradecer, levantó el pie un poco, obligándola a inclinarse más. «Con ganas», dijo. «Si no, queda mancha». Rosa cerró los ojos un segundo. Se le apretó la garganta. Había aprendido a soportar muchas cosas. Pero esa escena, esa chica joven arrodillada, ese hombre sonriendo, era demasiado. Fue entonces cuando alguien, en una mesa cercana, levantó el teléfono. Un chico de 20 y tantos, quizá universitario, quizá alguien que trabajaba y se había dado un gusto esa noche. Estaba grabando. No dijo nada. Solo sostuvo el móvil con ambas manos, enfocando a Nicolás, a Rosa, a Alma arrodillada. Sus ojos estaban abiertos de incredulidad, y su pulgar temblaba ligeramente. El lente captó el silencio pesado del restaurante. Captó el rostro de Rosa, devastado pero digno. Captó la sonrisa de Nicolás. Y captó, como un eco cruel, su voz final. «Deberían agradecer que gente como yo venga a este lugar. Sin nosotros, ustedes no son nada». Rosa sintió que algo dentro se rompía con un sonido que nadie oyó. Más fuerte que la porcelana. Más permanente. Rubén hizo una seña a Rosa, apremiante, para que se retirara. Rosa asintió, bajó la mirada, recogió lo que pudo con cuidado para no cortarse, y caminó hacia la cocina con la espalda recta como si eso fuera lo único que le quedaba. En la cocina, el ruido de ollas y órdenes volvió como un golpe de realidad. Rosa dejó la bandeja en una mesa, respiró hondo, y por primera vez en años, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas que no podía detener. Alma la siguió, cerró la puerta.
Señora Rosa, dijo, con voz quebrada. Lo siento mucho. Ese hombre. Rosa negó con la cabeza, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. No llores tú, hija, susurró. No vale la pena. Yo estoy bien. Solo necesito un minuto. Pero no estaba bien. No del todo. La vergüenza no se evaporaba. Se quedaba pegada a la piel. En el salón, Nicolás se sentó como si nada. Volvió a su teléfono. Se rió, presumió, pidió otro vino. No mostró remordimiento. Ni siquiera curiosidad por el daño que había hecho. Y el chico que grababa, sin que nadie lo detuviera, subió el vídeo a redes sociales antes de terminar su postre. La lluvia siguió cayendo afuera. Adentro, el mundo cambió en silencio. En las primeras 2 horas, el vídeo fue compartido por un par de cuentas locales. Luego por una página de noticias de la ciudad. Después por alguien con miles de seguidores que escribió: esto pasó esta noche. Miren cómo humillan a una trabajadora mayor en un restaurante de lujo. Las cifras subieron como fiebre. 100.000, 500.000, 1.000.000. Los comentarios comenzaron a multiplicarse, cada uno una piedra lanzada contra el rostro sonriente de Nicolás. Esto es asqueroso. ¿Quién crió a este hombre? Me rompió el corazón verla así. Alguien identifíquelo. Ese restaurante también es cómplice por dejarlo. Esa señora podría ser mi madre. A la mañana siguiente, el conteo ya estaba en 5 millones. La escena del zapato limpio en cámara era un detonador. La gente no podía dejar de mirarlo porque dolía, porque indignaba, porque era familiar en algún punto secreto. Todos habían visto a alguien poderoso aplastar a alguien invisible. Los detectives de Internet hicieron lo suyo. Alguien reconoció a Nicolás por el reloj, por el perfil, por la forma de hablar. Otra persona encontró una foto similar en una cuenta de un club privado. En menos de un día, su nombre completo estaba en comentarios. Su empresa aparecía etiquetada en cada publicación. Un consorcio financiero con sede en un edificio de vidrio, famoso por patrocinar eventos de caridad mientras despedía empleados sin pestañear. Las cuentas oficiales del consorcio comenzaron a recibir miles de mensajes. Este es su directivo. Así representan sus valores. Despídanlo. Una disculpa pública ya. El vídeo cruzó fronteras. Canales de noticias lo mostraron en segmentos de tendencias virales. Presentadores con trajes impecables fruncían el ceño, simulaban sorpresa, hablaban de indignación social. En 48 horas, el contador marcó 15 millones de vistas. Y Rosa Martínez, que no tenía redes sociales, no lo sabía. Ella solo sentía el cansancio acumulado. Solo sabía que esa noche había llegado a su habitación pequeña. Se había quitado los zapatos con los pies hinchados, y había cenado una sopa instantánea mirando la pared. Le dolía el estómago. No por hambre, sino por un nudo. Al día siguiente, Rubén la llamó a la oficina del restaurante. Rosa caminó hasta allí con las manos frías. Pensó: me van a despedir. Pensó en la renta, en las pastillas para la presión, en el orgullo de no pedirle nada a su hijo. Rubén la recibió con cara pálida. Rosa, dijo, tragando saliva. Esto se salió de control. Ella lo miró, esperando el golpe. Yo lo siento, don Rubén. Fue un accidente. Yo. No. Rubén levantó las manos. No es eso. Nadie te culpa. Bueno, se corrigió, porque en el fondo sí había culpa flotando en el aire del restaurante. Culpa por no haberla defendido. Mira, hay gente llamando. Periodistas. Amenazas. El dueño está furioso, pero no contigo. Con todo. Rosa no entendía. Rubén giró la pantalla de su computadora. Le mostró el vídeo. Rosa se vio a sí misma, desde afuera. Vio su espalda, su mollo, su bandeja temblando. Vio el plato caer. Vio la cara de Nicolás. Escuchó su voz como un látigo. Cuando la escena del zapato llegó, Rosa llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no solo por humillación. Por el impacto de ver su propia dignidad expuesta ante millones. Dios mío, susurró. Rubén bajó la mirada. Lo siento, dijo, en voz baja. Debería haber dicho algo. Debería haberlo sacado. Rosa no respondió.
Estaba paralizada por una mezcla extraña, vergüenza, rabia y una tristeza vieja que venía de años de tragar injusticias. ¿Qué va a pasar?, preguntó, apenas audible. Rubén suspiró. El dueño dice que te tomes una semana pagada, que descanses, que no vuelvas hasta que esto se calme. Y, dudó. Hay gente ofreciendo ayudarte. Donaciones. Abogados. No sé. Rosa sacudió la cabeza lentamente, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado ruidoso. Yo no quiero dinero, dijo. Yo solo quería trabajar en paz. Rubén asintió, con culpa en los ojos. Lo sé. Esa tarde, Rosa caminó a casa bajo una llovizna fina. En el autobús, la gente miraba sus teléfonos. Algunos veían el vídeo y fruncían el ceño. Rosa se preguntó, con una punzada, si la reconocerían. Pero nadie la miró. Seguía siendo invisible incluso cuando era viral. En otro lugar de la ciudad, en un complejo de lujo donde el piso olía a flores frescas y los ascensores eran silenciosos, Nicolás de la Vega estaba furioso. No con su conducta, con las consecuencias. En su sala amplia, con ventanales que mostraban la ciudad como un tablero, Nicolás caminaba de un lado a otro. Su teléfono no paraba de vibrar. Llamadas perdidas. Mensajes. Correos. ¿Cómo que investigación interna? Gritó al teléfono. Yo no hice nada. Fue un accidente. Esa señora tiró el plato. ¿Ahora resulta que no puedo decir nada? Su abogado le decía cosas que él no escuchaba. Nicolás apretó la mandíbula. Miró la pantalla. Vio su cara en cientos de publicaciones. Vio memes. Vio insultos. Vio amenazas. Su orgullo, acostumbrado a ganar, no entendía lo que pasaba. Que se vayan al diablo, murmuró. Gente pobre con tiempo para indignarse. Se sirvió whisky, aunque era temprano. Bebió un trago largo. Su mano tembló levemente, no de miedo, sino de rabia. Lo que Nicolás no sabía era que el vídeo no solo había encontrado indignación. Había encontrado algo más peligroso. Había encontrado familia. A cientos de kilómetros, en una base militar donde el aire olía a metal y disciplina, el teléfono de Daniel Martínez vibró en el bolsillo de su uniforme. Daniel tenía 37 años. Era Navy SEAL, y en su rostro había una calma tallada por años de entrenamiento. Ojos atentos, mandíbula firme, movimientos medidos. No era un hombre grande por vanidad, sino por función. Su cuerpo era una herramienta. Su mente, un arma más precisa todavía. Ese día, Daniel estaba terminando una sesión de entrenamiento con su equipo. Habían corrido bajo lluvia fría, habían repetido maniobras, habían corregido errores. La vida en su mundo era exacta. Cada cosa tenía consecuencias. Cada acto, un precio. Cuando el entrenamiento terminó, Daniel se apartó. Se quitó los guantes y revisó el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Un enlace. Y una frase. Creo que esta es tu mamá. Daniel sintió que el pecho se le cerraba. No sabía por qué, pero lo supo antes de abrirlo. El pulgar le tembló una vez. Solo una. Luego tocó la pantalla. El vídeo cargó. Al principio, vio el restaurante, el lujo, las luces. No entendía. Entonces vio a Rosa. Su madre, con el uniforme negro, con ese moño, con esas manos que él conocía de memoria. La vio cargar la bandeja, concentrada. Daniel sintió un golpe en el estómago, como si le hubieran quitado el aire. El plato cayó. La voz del hombre retumbó. Y cuando Nicolás dijo abuela con burla, algo en Daniel se volvió hielo. No gritó. No arrojó el teléfono. No hizo drama. Pero sus ojos se humedecieron, y su respiración se volvió lenta. Demasiado lenta. Como cuando contenía una tormenta. En su mente, las imágenes comenzaron a mezclarse con recuerdos. Rosa, de madrugada, poniéndole una manta cuando él tenía fiebre, aunque ella debía irse a limpiar oficinas. Rosa, sentada en la última fila de un acto escolar, con uniforme de trabajo a un puesto, aplaudiendo con las manos agrietadas, sonriéndole como si él fuera lo más importante del mundo. Rosa, dejando una nota en su lonchera. Cuando sientas miedo, respira. Yo estoy contigo. Rosa, vendiendo un anillo viejo, el único recuerdo de su esposo,
para pagar una excursión escolar porque Daniel había dicho que quería ir. Rosa, en un autobús, dormida de pie casi, sosteniéndose de una barra, porque no tenía tiempo para descansar. Daniel apretó el teléfono con fuerza. Sintió un ardor detrás de los ojos. No lloraba por debilidad. Lloraba porque una parte de él, esa parte que creció viendo a su madre sacrificar todo, no podía aceptar que alguien la tratara como si fuera basura. El vídeo llegó a la escena del zapato. Daniel cerró los ojos un segundo. Su mandíbula se tensó. Cuando los abrió, su mirada era diferente. No era ira explosiva. Era decisión. Un compañero de equipo, Marcus, se acercó al verlo así. ¿Todo bien?, preguntó. Daniel no apartó la vista de la pantalla. No, dijo, con voz baja. No está bien. Volvió a ver el rostro del hombre. Lo escuchó otra vez. Sin nosotros, ustedes no son nada. Daniel tragó saliva. Su corazón latía fuerte, pero su mente se ordenaba como siempre. Problema, objetivo, plan. Una palabra se formó en su interior, clara. Consecuencias. Daniel guardó el teléfono. Caminó hacia su casillero con pasos firmes. Abrió, sacó su chaqueta, y llamó a un contacto. Su voz fue breve. Necesito información sobre un hombre. Nicolás de la Vega. Empresario financiero. Quiero dirección, rutina y puntos de acceso. Legal. Todo lo que se pueda verificar. Escuchó una respuesta del otro lado. Daniel asintió. Gracias. Colgó. Se quedó un momento mirando la pared metálica del casillero. Dentro de él, la imagen de Rosa agachada era una herida abierta. Y también era un juramento. Daniel pensó en su madre, en su orgullo silencioso. Ella nunca le pediría que interviniera. Ella le diría: no te metas en problemas, hijo. Ella preferiría tragarse el dolor antes que ser causa de conflicto. Pero Daniel no iba a permitir que el mundo creyera que podía humillarla sin respuesta. No iba a usar violencia. No iba a ensuciar su nombre ni el de ella. No era un matón. Era un hombre con autoridad y disciplina. Y sabía algo que Nicolás parecía haber olvidado. El poder real no se mide por dinero, sino por la capacidad de sostenerse sin gritar. Daniel escribió un mensaje a su madre. Mamá, ¿estás bien? Llámame cuando puedas. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Rosa respondió con un audio corto. Su voz sonaba cansada, pero intentaba sonar normal. Estoy bien, hijo. No te preocupes. Fue una tontería. La gente exagera. Yo solo quiero que pase. Daniel cerró los ojos, escuchándola. En su mente vio su cara aguantando lágrimas. Te quiero, dijo Rosa al final, como si quisiera sellar la conversación y no abrir la herida. Daniel respiró hondo. Le contestó con palabras simples. Yo también te quiero. Descansa. Yo me encargo. Cuando envió ese mensaje, no fue amenaza. Fue una promesa. Esa noche, Daniel no durmió. Revisó el vídeo otra vez. Guardó capturas. Leyó comentarios. Vio cómo la gente etiquetaba al empleador. Observó la reacción pública como un mapa. También leyó artículos cortos. Directivo humilla a mesera mayor. Internet estalla. El nombre de su madre no aparecía en muchos sitios, pero su rostro sí. Y Daniel sintió una punzada de preocupación. La exposición podía lastimarla más. Él debía actuar con precisión. Al amanecer, recibió un mensaje de su contacto con información. Nicolás de la Vega no era solo un empleado. Era director de adquisiciones del consorcio. Tenía un gimnasio exclusivo al que iba a las 6:30 de la mañana. Tenía un edificio de oficinas. Tenía una rutina como cualquier hombre que cree que el mundo se repite para su comodidad. Daniel pidió permiso de salida. Fue aprobado con rapidez. Sus superiores conocían su historial y sabían que si decía asunto familiar, era serio. Tomó un vuelo. En el avión, la ciudad se extendía bajo nubes grises. Daniel miró por la ventanilla y pensó en Rosa, en su casa modesta, en el olor a café barato que ella hacía para estirar el mes. Pensó en cómo ella había vivido toda la vida tragándose el orgullo. Y pensó en Nicolás, en su sonrisa, en su voz. Daniel no soñaba con venganza. Soñaba con equilibrio. Con una disculpa que no fuera un trámite, sino un espejo. Cuando aterrizó, la lluvia ya no era fuerte.
Era una llovizna persistente, como un recordatorio. Daniel alquiló un auto común, sin llamar la atención. No buscaba espectáculo, buscaba control. Conducía por calles que olían a asfalto mojado y café recién hecho. La ciudad se veía elegante en ciertos barrios y deshilachada en otros. La desigualdad estaba en la arquitectura. En un lado, edificios con porteros. En el otro, ventanas con pintura descascarada. Daniel pasó cerca del restaurante donde ocurrió todo. No entró. Solo miró desde el auto. Las luces del lugar seguían cálidas. La gente seguía cenando. Como si el mundo nunca cambiara. Pero el mundo ya había cambiado para Rosa. Y pronto cambiaría para Nicolás. Daniel estacionó lejos del gimnasio exclusivo donde Nicolás entrenaba. Esperó. A las 6:25 de la mañana, comenzaron a llegar autos caros. Gente con ropa deportiva que costaba más que el salario mensual de Rosa. Perfume incluso en el aire frío. Risas falsas. Saluditos superficiales. A las 6:32, un SUV negro se detuvo. Nicolás bajó. Llevaba ropa de marca incluso para sudar. Auriculares. Mirada al frente. Caminaba como quien no teme nada porque siempre hay alguien que limpia su camino. Daniel lo observó en silencio. No sintió impulso de correr hacia él. Sintió calma. Su entrenamiento le enseñó que la fuerza más efectiva es la que no se nota. Nicolás entró al gimnasio. Daniel esperó. Durante una hora, permaneció en el auto, viendo entrar y salir gente. Su mente repasaba lo que haría. No quería una escena de golpes. Quería una escena de verdad. Una que el dinero no pudiera comprar. A las 7:45, Nicolás salió, secándose el cuello con una toalla. Hablaba por teléfono otra vez. Reía. Daniel salió del auto. Caminó hacia la entrada del estacionamiento con paso firme y calmado. Se colocó de manera que Nicolás tuviera que verlo. Nicolás, distraído, siguió caminando hasta que casi chocó con él. Levantó la vista. Y en ese instante, aunque no lo supo con claridad, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir. Una ligera incomodidad. Daniel era un hombre que no pedía permiso con la mirada. No se encogía. No suplicaba atención. Simplemente estaba allí, sólido. Nicolás frunció el ceño. «¿Te conozco?», preguntó, impaciente, todavía con el teléfono en la mano. Daniel habló despacio. «Nicolás de la Vega». No fue pregunta. Fue afirmación. Nicolás bajó el teléfono un poco. «Sí, y...». Daniel sostuvo su mirada. «Necesito 5 minutos». Nicolás soltó una risa corta. «No tengo tiempo», dijo, volviendo el teléfono a la oreja. Luego, intentó rodearlo. Daniel dio un paso mínimo, lo suficiente para bloquearlo sin tocarlo. 5 minutos, repitió. «O la próxima conversación será en un lugar donde sí tendrás tiempo. Como una sala de juntas. O una conferencia de prensa». Nicolás entrecerró los ojos. «Me estás amenazando», dijo, y su voz tenía ese tono de hombre que nunca ha escuchado un no real. Daniel negó con la cabeza. «Estoy dándote una opción». Nicolás miró alrededor. Vio a algunas personas entrando al gimnasio, curiosas. Le molestó. Su orgullo odiaba ser observado en duda. «¿Quién demonios eres?», escupió. Daniel respondió con una calma que sonó más peligrosa que un grito. «Soy el hijo de Rosa Martínez». El nombre cayó entre ellos como una campana. Nicolás parpadeó. Tardó un segundo en ubicarlo, porque para él Rosa era un accesorio de una noche. Pero el Internet había convertido esa noche en una marca, y su cerebro conectó. «Ah», dijo, con un gesto despectivo. «Ya veo. ¿Vienes a pedirme dinero? ¿A aprovecharte del show? Porque te aviso, yo no hice nada ilegal». Daniel lo miró como se mira a un hombre que aún no entiende dónde está parado. «No quiero tu dinero», dijo. «Quiero tu disculpa». Nicolás soltó una carcajada. «¿Disculpa? ¿Por qué?», se burló. «¿Por decir la verdad? La gente se ofende por todo». Daniel mantuvo la calma. «La verdad no es lo que dijiste. La verdad es quién eres cuando crees que nadie te va a exigir cuentas». Nicolás apretó la mandíbula. «Mira, soldadito», comenzó. «Navy SEAL», corrigió Daniel, sin levantar la voz. Nicolás sonrió con sarcasmo. «Lo que seas. No me importa. Esto es ridículo».
Tu madre trabaja en un restaurante. Que aprenda a... Daniel lo interrumpió, suave pero firme. No digas una palabra más sobre mi madre. La manera en que lo dijo hizo que Nicolás tragara saliva sin darse cuenta. Pero Nicolás era orgulloso. Demasiado orgulloso para retroceder. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. Golpearme. Eso enseñan en el ejército. Daniel negó lentamente. No, dijo. Yo no golpeo gente. Yo hago que la gente se mire al espejo. Nicolás lo miró con desprecio, pero ya había una grieta. Una grieta pequeña, el miedo a perder el control de la narrativa. Daniel dio un paso hacia un lado, señalando con la mirada el estacionamiento más vacío, lejos de oídos curiosos. 5 minutos. Allí. Nicolás dudó. Miró alrededor. Vio a un hombre mayor en la entrada del gimnasio, un tipo de 60 y tantos con postura recta, que observaba la escena con ojos atentos. Ese hombre mayor llevaba una gorra sencilla, pero su porte era de autoridad, como alguien que ha visto mucho y no se impresiona. Nicolás se obligó a recuperar su arrogancia. Bien. 5 minutos, dijo, irritado. Solo para que te largues. Caminaron hacia un rincón del estacionamiento. El hombre mayor los siguió a distancia, sin prisa. Daniel lo notó. Nicolás también, y ese detalle lo incomodó más. Cuando llegaron, Daniel habló primero. Ese vídeo tiene más de 15 millones de vistas, dijo. Tu empresa está recibiendo miles de mensajes. Las noticias ya lo levantaron. Y esto no va a morir. Nicolás chasqueó la lengua. Sí, es una moda. La gente se aburre y pasa a otra cosa. Daniel lo miró fijo. No cuando la víctima tiene un hijo que no se cansa. Nicolás se tensó. ¿Qué quieres? Ya lo dijiste, disculpa. Te digo lo siento y listo. ¿Eso te hace feliz? Daniel negó. No quiero una palabra. Quiero un acto. Hoy. En persona. En la casa de mi madre. Pausa. Te vas a sentar frente a ella y vas a pedirle perdón de verdad. Nicolás abrió los ojos como si fuera absurdo. Estás loco, dijo. ¿Yo voy a ir a la casa de una mesera? Daniel no reaccionó. Solo dejó que la pregunta se ahogara en su propia crueldad. Sí, respondió. Hoy. Nicolás dio un paso atrás, indignado. No. Daniel respiró hondo. Entonces escuchas mi otra opción. Nicolás cruzó los brazos. A ver. Daniel sacó su teléfono, abrió el vídeo, pero no el que ya era viral. Otro. Un clip más largo, con ángulo diferente. Se veía el rostro de Nicolás con más claridad. Se veía a Rubén, el gerente, ofreciendo compensación. Se escuchaba a Nicolás insultar con más detalles. Nicolás frunció el ceño. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó, y por primera vez sonó menos seguro. Daniel lo miró. Hay más cámaras de las que crees. Y más gente decente de la que imaginabas. Pausa. Si tú no vas a disculparte, yo hago que esto se vea completo. Y no solo en redes. En una conferencia. Con nombres. Con fechas. Con el logo de tu empresa detrás. Nicolás tragó saliva. Miró el teléfono como si quemara. Eso sería, intentó. Eso sería extorsión. Daniel negó, tranquilo. No. Extorsión es pedir dinero a cambio de silencio. Yo no quiero tu dinero. Yo quiero que hagas lo correcto. Si decides no hacerlo, yo no voy a mentir para protegerte. Nicolás apretó los dientes. ¿Quién te crees que eres? Antes de que Daniel respondiera, el hombre mayor se acercó. Yo sí sé quién es, dijo con voz grave. Nicolás giró la cabeza, molesto. ¿Y usted quién es? El hombre mayor sacó una identificación discreta. La mostró apenas, sin alardear. Coronel retirado Esteban Rojas, dijo. Serví 30 años. Conozco a los hombres como Daniel Martínez. Y conozco a los hombres como usted. Nicolás se quedó quieto. La palabra coronel le pesó más que cualquier insulto. No por respeto real, sino porque la autoridad, cuando es legítima, impone un tipo de silencio que el dinero no compra. Esteban Rojas continuó. Lo vi en el vídeo, dijo. Vi a esa mujer. Podría ser mi hermana. Podría ser la madre de cualquiera aquí. Y vi a usted disfrutarlo. Pausa. Un hombre que disfruta humillar a alguien indefenso no es fuerte. Es cobarde. Nicolás abrió la boca,
pero no encontró respuesta rápida. Daniel aprovechó ese instante. Nicolás de la Vega, dijo, usando su nombre completo. Aquí está el ultimátum. Simple. Pausa. Te disculpas con mi madre hoy, en su casa, y lo haces con respeto. O mañana, el país entero verá la versión completa, con tu cara en alta definición y con cada insulto sin cortar. Y yo no seré el único hablando. Habrá testigos. Habrá empleados. Habrá gente del restaurante. Habrá prensa. Nicolás miró a Daniel como si quisiera odiarlo. Pero lo que más sintió fue miedo. Miedo a perder lo único que lo sostenía, su reputación. La lluvia fina comenzó a intensificarse un poco, golpeando el asfalto. El sonido era como un conteo regresivo. Nicolás respiró fuerte. Esto es una locura, murmuró, pero ya no sonaba tan seguro. Daniel no se movió. No, dijo. Locura fue lo que hiciste creyendo que nadie te iba a mirar. Nicolás apretó los puños. Sus labios temblaron de rabia contenida. Está bien, dijo al final, escupiendo la palabra. Está bien. Voy. Pero que quede claro, lo hago para que esto se termine. Daniel sostuvo su mirada. Lo haces porque es lo mínimo que un ser humano debe a otro. Nicolás no respondió. Se dio la vuelta hacia su SUV como si quisiera escapar del aire mismo. Daniel lo siguió a distancia, sin prisa. No tenía que correr. Ya había ganado el punto clave. Nicolás iba a ir. El coronel Esteban Rojas se quedó un momento con Daniel. No lo humilles por deporte, dijo en voz baja. Daniel asintió. No busco eso, mi coronel. Busco que entienda. Rojas lo miró con respeto. Tu madre crió bien a su hijo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Ella me crió con sacrificio, dijo. Lo demás lo aprendí mirándola. Cuando Nicolás arrancó el SUV, Daniel subió a su auto común y lo siguió, manteniendo distancia. En el camino, Nicolás manejaba con tensión. Sus manos apretaban el volante. Miraba a los espejos como si temiera ser perseguido por algo más que un auto, por su propia imagen viral. Daniel, detrás, pensaba en cómo sería el encuentro. Imaginaba la casa de su madre, paredes simples, cortinas baratas, un crucifijo pequeño colgado en la sala. Imaginaba la expresión de Rosa al abrir la puerta y ver a ese hombre allí, en su mundo humilde. Imaginaba su corazón tratando de decidir si perdonar era debilidad o grandeza. Daniel sabía la respuesta. Rosa siempre fue grande. Llegaron a un barrio modesto. Las calles eran estrechas. Los postes de luz parpadeaban. La lluvia hacía pequeños ríos que corrían hacia las alcantarillas. Había perros ladrando en patios. Olor a comida casera, a ropa húmeda. Nicolás miró alrededor con incomodidad visible. Era como si el lugar le ensuciara los ojos. ¿Aquí vive?, preguntó, sin poder ocultar el desprecio. Daniel estacionó y bajó del auto. Cerró la puerta con calma. Aquí vive mi madre, respondió. Y este lugar tiene más dignidad que cualquiera de tus restaurantes. Nicolás apretó los labios. Caminaron hacia una casa pequeña, de fachada sencilla. Un porche estrecho. Una maceta con plantas resistentes. La puerta tenía pintura gastada en el borde. Daniel se detuvo frente a la puerta. Respiró hondo. Nicolás miró su reloj, impaciente. Hagámoslo rápido. Daniel tocó la puerta. Unos segundos después, se escucharon pasos. La puerta se abrió. Rosa apareció con un suéter gris y el cabello recogido. Su rostro se iluminó al ver a Daniel. «Hijo», susurró, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Daniel sonrió con ternura, pero en sus ojos había un fuego silencioso. «Vine a verte, mamá». Rosa lo abrazó. Sus manos temblaron un poco. Era un abrazo que decía, «No quiero preocuparme, y me alegra que estés vivo al mismo tiempo». Entonces Rosa vio a Nicolás. El color se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con temor, luego con una tristeza profunda. Reconoció la cara de inmediato, como se reconoce una pesadilla. «¿Qué?», balbuceó. «¿Qué hace él aquí?». Nicolás se quedó en el porche como si el aire fuera pesado. Por primera vez, no estaba en un restaurante donde podía mandar. Estaba en la casa de la mujer a la que humilló. Y allí, su traje caro parecía disfraz. Daniel habló con calma. «Mamá, él vino a hablar contigo».
Rosa miró a Daniel, confundida. Hijo, no quiero problemas. Ya pasó. Ya. Daniel le tocó el hombro con suavidad. No es problema, mamá. Es cierre. Pausa. Solo escucha. Rosa respiró hondo, y se apartó un poco, abriendo la puerta más. Pasen, dijo, con esa cortesía automática que le salía incluso ante el dolor. Por favor. Nicolás entró, mirando alrededor como si temiera tocar algo. La sala era pequeña. Un sofá viejo cubierto con una manta. Una mesa con fotos familiares. Daniel de niño, Daniel con uniforme, Rosa joven sonriendo tímidamente al lado de un hombre que ya no estaba. Un olor a café recién hecho. Sencillo. Nicolás vio las fotos, por un segundo, algo en el titubeo. No era compasión aún. Era desconcierto. Porque en su mundo, la gente como Rosa no tenía historia. Solo función. Rosa se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Daniel habló primero, marcando el tono. Nicolás de la Vega, estás en la casa de Rosa Martínez. Ella es la mujer a la que humillaste. Pausa. Habla. Nicolás respiró fuerte. Miró a Rosa y luego apartó la vista. La vergüenza comenzaba a asomarse, pero él todavía la confundía con irritación. Señora, dijo, y la palabra le sonó rara. Yo vine porque esto se salió de control. Rosa lo miró con ojos brillantes. Yo no quería que se saliera de control, susurró. Yo solo estaba trabajando. Nicolás apretó la mandíbula. Sí, bueno, intentó justificarse. Fue un accidente y... Daniel lo cortó, sin alzar la voz. No estás aquí para explicar. Estás aquí para disculparte. Nicolás se tensó. Miró a Daniel como si quisiera desafiarlo. Pero Daniel no se movió. No había espacio para negociación. Rosa tragó saliva. Su corazón latía fuerte. Parte de ella quería decir déjalo, hijo. Parte de ella, una parte enterrada, quería que por una vez alguien la defendiera. Nicolás miró las fotos otra vez. Vio a Daniel con uniforme. Comprendió algo. No estaba frente a una familia débil. Y entonces, como quien se rinde ante una fuerza invisible, Nicolás bajó los hombros un poco. Señora Rosa, dijo, y su voz perdió volumen. Lo que dije, estuvo mal. Yo la traté como si no valiera nada. Rosa parpadeó. No esperaba escuchar eso tan directo. Nicolás tragó saliva. No tengo excusa, dijo, y esa frase le costó. Fui arrogante, cruel. Rosa sintió que el pecho se le apretaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran de humillación ahora. Eran de alivio doloroso, como si alguien le quitara un peso que había cargado años. Rosa intentó hablar y la voz se le quebró. Yo solo quería que me hablara como persona. Nicolás la miró por primera vez de verdad. Vio sus manos, su rostro, su cansancio. Y en ese instante, algo pequeño se movió dentro de él. No era redención. Era humanidad asomando, tardía. Lo siento, dijo, más bajo. Lo siento de verdad. Daniel observó sin intervenir. No sonreía. No celebraba. Solo vigilaba que la verdad no se escapara. Rosa se limpió una lágrima. Gracias por decirlo, susurró. El silencio llenó la sala. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si aplaudiera despacio. Nicolás respiró hondo, como si necesitara terminar el trámite. También, dijo, sacando una cartera. Quiero compensarla. Por el daño. Por... Rosa levantó una mano, suave pero firme. No, dijo. No se trata de eso. Nicolás se quedó quieto. Rosa lo miró con una dignidad que no se podía comprar. Yo he vivido toda mi vida trabajando, continuó. He limpiado baños, he servido mesas, he hecho lo que fuera para que mi hijo saliera adelante. Yo no necesito su dinero para saber que valgo. Pausa. Pero usted sí necesita aprender que el dinero no lo hace mejor persona. Nicolás apretó la cartera. No sabía qué decir. Nadie le hablaba así sin temerle. Daniel sintió un orgullo silencioso. Su madre, incluso herida, enseñaba. Rosa suspiró. Si quiere hacer algo bueno, dijo, hágalo con la gente que usted mira por encima del hombro. Con los que limpian sus oficinas. Con los que le traen su comida. Pausa.
Porque un día, Señor, todos envejecemos. Y uno no sabe quién va a tener la última palabra sobre nosotros. Nicolás tragó saliva. Sus ojos bajaron. Daniel dio un paso hacia adelante, cerrando el momento. Esto no termina aquí, dijo, calmado. Tú pediste perdón. Bien. Ahora vienen las consecuencias. Nicolás levantó la vista. ¿Consecuencias? Preguntó, tenso. ¿Qué más quieres? Daniel lo miró con frialdad controlada. Nada que no te hayas ganado. Pausa. La gente ya te vio. Y tu empresa decidirá qué hacer con eso. Yo no lo controlo. Pausa. Pero tú sí controlas quién vas a ser a partir de ahora. Nicolás no respondió. Miró a Rosa una última vez, como si quisiera decir algo más, pero no encontró palabras. Rosa, con una tristeza serena, lo despidió igual que despedía a cualquiera. Que Dios lo acompañe, dijo en voz baja. Nicolás salió. En el porche, la lluvia le golpeó el rostro. No era fuerte, pero se sintió como si el cielo lo juzgara. Daniel se quedó en la puerta, viendo cómo Nicolás caminaba hacia su SUV. El hombre parecía más pequeño ahora, no físicamente, sino en el alma. Rosa se quedó junto a Daniel, temblando un poco. Afuera, la lluvia seguía cayendo con paciencia, pero dentro de Nicolás de la Vega había empezado otra tormenta. La que no se ve en cámaras, la que no se puede comprar con silencio. Cuando se subió al SUV, no encendió la música. No llamó a nadie. Se quedó unos segundos con las manos sobre el volante, mirando el parabrisas mojado, como si la ciudad, con sus luces largas y sus charcos, se hubiera convertido en un tribunal. Había ido a una casa pequeña. Había mirado fotos viejas. Había escuchado a una mujer a la que él llamó abuela hablarle como si todavía creyera en la dignidad humana. Y, aún así, Nicolás no sabía qué hacer con esa sensación. La confundía con rabia, con incomodidad, con humillación. Porque Nicolás no se sentía culpable como se siente un hombre que reconoce su error. Nicolás se sentía acorralado como se siente un hombre que se creía invulnerable. El teléfono vibró. Una llamada del director general del consorcio. Nicolás se acomodó la chaqueta, enderezó la espalda. Volvió a ponerse la máscara de siempre, esa que decía, «Aquí manda mi nombre». «¿Qué pasa?», contestó con voz dura. Del otro lado, la voz era fría. No enojada. Peor, administrativa. «Nicolás, necesito que vengas a la oficina. Ahora». «Estoy ocupado», mintió Nicolás, mirando la casa de Rosa por el espejo retrovisor como si el barrio lo acusara. Hubo un silencio breve. «No estás ocupado», dijo el director general. «Estás en Internet. En todas partes. En la televisión. En las pantallas de nuestros clientes. En las llamadas de nuestros inversores». Nicolás apretó la mandíbula. «Eso es una exageración. Fue un accidente. Esa gente no entiende el contexto. El contexto es que te grabaron disfrutando humillar a una trabajadora mayor». La voz bajó un tono. «Y nosotros no pagamos para que nadie disfrute eso». Nicolás sintió un calor subirle al cuello. ¿Me estás diciendo que me vas a abandonar por una masa de desconocidos? Te estoy diciendo que el consejo se reúne en 1 hora. Pausa. Si tienes algo inteligente que decir, díselo a ellos. La llamada terminó. Nicolás miró el celular como si fuera la primera vez que un objeto le decía no. Arrancó. Condujo hacia su edificio de oficinas. Una torre de vidrio en un distrito donde las aceras parecían recién lavadas incluso cuando llovía. El valet lo saludó con una sonrisa automática, pero Nicolás notó algo nuevo. El saludo tenía una sombra de duda. Subió al ascensor privado. Se miró en el reflejo metálico. Su rostro estaba igual, pero su mirada, no. Era la mirada de un hombre que empieza a entender que su imagen ya no le pertenece. Cuando se abrieron las puertas en su piso, la recepción estaba en silencio. Demasiado silencio. No era el silencio cómodo de la eficiencia. Era el silencio tenso de los lugares donde todos saben algo y nadie quiere ser el primero en nombrarlo. Un asistente lo miró con ojos rápidos y luego apartó la vista. «La sala», dijo, señalando. Nicolás caminó por el pasillo largo donde colgaban fotos de eventos benéficos, él mismo en varias, con sonrisas perfectas, entregando cheques enormes, estrechando manos, posando junto a niños. Antes, esas fotos lo inflaban.
Ahora parecían burlarse. Entró a la sala de juntas. Había 8 personas sentadas. Trajes caros. Carpetas sobre la mesa. Un proyector encendido con una captura del vídeo congelada. El rostro de Nicolás con una sonrisa medio torcida. Y en el borde del cuadro, Rosa inclinada recogiendo pedazos de cerámica. El director general no lo invitó a sentarse. Nicolás, dijo. Vamos a ser directos. Uno de los consejeros, una mujer de cabello corto y mirada de acero, levantó una hoja. Nuestros clientes corporativos están amenazando con romper contratos. Pasó otra hoja. Nuestros patrocinadores de la fundación están pidiendo explicaciones. Otra hoja. Recursos Humanos recibió 500 quejas en 18 horas. Nicolás abrió la boca para hablar, pero el director general lo detuvo con un gesto. ¿Tienes algo que decir antes de que votemos? Nicolás sintió el impulso de atacar. De culpar a Rosa. De culpar al restaurante. De culpar al Internet sensible. Pero entonces, por un instante, vio la cara de Rosa en su casa. No llorando como víctima. Mirándolo como maestro. Y, aunque todavía era orgulloso, algo dentro de Nicolás entendió que la negación lo mataría más rápido. Tragó saliva. Me equivoqué, dijo, y le dolió. Fue una conducta inaceptable. Ya pedí disculpas en persona. Los consejeros se miraron. ¿En persona? Preguntó la mujer de mirada de acero, como si le sorprendiera que Nicolás pudiera hacer algo así sin cámaras. Nicolás asintió, rígido. Sí, hoy. El director general no se ablandó. Eso es para tu conciencia, no para nuestra marca. Nicolás apretó los puños. Entonces, ¿qué quieren? Que me crucifiquen. El director general lo miró como se mira a alguien que está perdiendo el juicio del mundo real. Queremos proteger la institución. Pausa. Y queremos enviar un mensaje claro. El dinero no compra impunidad. Nicolás sintió un golpe en el estómago. Me están despidiendo. El director general bajó la vista a los papeles, como si quisiera evitar el contacto humano. Suspensión inmediata, sin goce de sueldo. Y el consejo votará tu salida definitiva hoy mismo. Pausa. También perderás tu rol en la fundación. Y tu acceso a cuentas sensibles. Nicolás sintió que la sala se inclinaba. Por primera vez en su vida adulta, el prestigio que lo sostenía se resquebrajaba de manera audible. No con un estallido dramático. Con un procedimiento. Nicolás quiso gritar, pero sabía que gritar lo haría ver más pequeño. Esto es una cacería, dijo, con voz baja, venenosa. Todos ustedes han dicho cosas peores en privado. La mujer de mirada de acero lo miró sin pestañear. Quizá, dijo. Pero nadie tuvo la estupidez de disfrutarlas en público. El director general extendió una carpeta. Aquí está el acuerdo de salida. Firma o no firmes. Pero hoy, te vas. Nicolás miró la pluma. Su mano tembló apenas. La idea de que la gente lo viera salir con una caja de cartón le provocó una vergüenza física. Firmó. Salió del edificio una hora después con una bolsa discreta. No una caja. No todavía. Pero la humillación ya estaba allí. En la entrada, había 2 reporteros bajo paraguas, esperando. Señor de la Vega, gritó uno. ¿Algún comentario sobre el vídeo? Nicolás bajó la cabeza. Caminó rápido hacia el SV. Otro reportero levantó un micrófono. ¿Se disculpará públicamente con la trabajadora? Nicolás apretó la mandíbula. Abrió la puerta del auto con brusquedad, se metió y cerró. Los flashes rebotaron en el vidrio. Arrancó con la rabia de quien no sabe que ya perdió el control. Y entonces, como si el universo quisiera completar el castigo con ironía, el teléfono vibró de nuevo. Una notificación. Su cuenta bancaria principal había sido congelada temporalmente por revisión vinculada a movimientos internos de la empresa y auditorías. Nada ilegal necesariamente, pero suficiente para dejarlo sin el flujo rápido que él usaba para sentirse Dios. Nicolás se quedó con el celular en la mano, respirando fuerte. Nunca había mirado el saldo como un mortal. Esa misma tarde, su nombre apareció en titulares. Consorcio separa a directivo tras escándalo viral. Humillación a trabajadora mayor termina con despido. Influencers exigen boicot. Las redes se volvieron un coro, pero ya no solo de enojo. También de juicio y de burla. La burla era peor,
porque convertía su poder en chiste. Y de pronto, empezó la segunda pérdida, la social. Los mismos contactos que antes respondían en segundos ahora tardaban horas. O no respondían. Una cena programada se pospuso. Un evento benéfico canceló su invitación. Un club privado envió un correo elegante informando que su membresía quedaba en revisión. Nicolás miró esa frase como quien lee una sentencia. En revisión era la forma fina de decir, ya no eres intocable. Los días siguientes fueron un derrumbe lento. Nicolás intentó sostener su estilo de vida por inercia. Intentó ir al mismo café donde el barista siempre le sonreía. Pero esa mañana, el barista no sonrió. Le entregó el vaso sin mirarlo. Había visto el vídeo. Intentó entrar a su gimnasio exclusivo. En recepción, una empleada, joven, con voz entrenada, le dijo: «Señor, por ahora su acceso está suspendido». Nicolás se quedó helado. «¿Qué? ¿Por qué?». La empleada apretó los labios, incómoda. «Políticas internas». «Lo siento». Nicolás sintió ganas de gritarle. Pero la palabra «lo siento» en labios de una empleada de servicio tenía ahora un peso raro. Era la misma frase que él nunca usó bien. Se dio la vuelta y salió. Bajo la lluvia. Esa noche, llegó a su apartamento de lujo y se sirvió whisky. Tomó demasiado. Caminó por su sala amplia como un animal enjaulado. Miró la ciudad por el ventanal como si la ciudad le debiera algo. «Esto es injusto», murmuró, pero la palabra injusto sonaba hueca en su boca. En su cabeza, el rostro de Rosa volvía, insistente. No como un fantasma vengativo, como una pregunta. Al tercer día, su esposa, o mejor dicho, la mujer con la que convivía, porque el amor había sido reemplazado por imagen, le dejó una nota breve. «Me iré a la casa de mi hermana por un tiempo. Necesito distancia». Nicolás leyó la nota varias veces, sin entender. Distancia era otra palabra fina. Otra forma de decir, eres un riesgo. Esa madrugada, Nicolás se quedó solo en su apartamento grande, escuchando el zumbido de la nevera como si fuera el único sonido humano que le quedaba. Por primera vez, el silencio de su riqueza no era paz. Era abandono. Una semana después, llegó la notificación final, despido formal. Sin retorno. Sin recomendaciones. Y con ello, la maquinaria que sostenía su vida empezó a desarmarse. El leasing del auto de lujo se volvió una carga. Los pagos del apartamento, un monstruo. Nicolás vendió un reloj. Luego otro. Cada venta se sentía como arrancarse una parte de su identidad. Al final, tuvo que aceptar lo impensable, mudarse. Empacó en cajas. No muchas, porque había vivido rodeado de cosas caras, sí, pero su vida real estaba vacía de objetos con historia. Al bajar por el ascensor con sus cajas, el portero del edificio, un hombre mayor con uniforme, lo miró con una mezcla de lástima y distancia. Nicolás sintió el impulso de quejarse, de exigir respeto. Pero algo lo detuvo. Por primera vez, se preguntó, ¿cómo lo habré mirado yo antes? Y esa pregunta lo mordió. Nicolás terminó en un apartamento pequeño en un barrio normal. No peligroso, pero sin glamour. Un lugar donde los vecinos se saludaban porque se veían, no porque se convenía. Compró un auto usado, gris, con un raspón en la puerta. El vendedor, un hombre sencillo, le explicó los detalles con paciencia. Nicolás escuchó en silencio. Cuando firmó los papeles del auto usado, sintió una humillación seca. Pero debajo de esa humillación empezó a crecer algo nuevo, una conciencia incómoda. Su mundo se había reducido. Ya no podía tapar la realidad con brillo. La primera mañana en su nuevo apartamento, Nicolás bajó a sacar la basura. Llevaba una bolsa negra, y la lluvia finísima le mojó el cabello. El contenedor estaba lleno. Había cajas, restos de comida, botellas. Un hombre con chaleco reflectante, servicio de limpieza municipal, estaba acomodando bolsas con guantes. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma profesional. Nicolás se quedó mirando. Antes, jamás habría observado a ese hombre. Habría pasado de largo como si fuera invisible. El trabajador levantó la mirada. Lo vio. Le sostuvo los ojos sin miedo. «¿Necesita que le haga espacio?», preguntó, educado. Nicolás sintió una punzada.
Ese educado era algo que él no había dado. No, gracias, dijo, incómodo. El trabajador asintió y siguió. Nicolás tiró la bolsa y se quedó unos segundos ahí, bajo la llovizna, con el olor a basura entrando en su ropa. Sintió ganas de irse rápido, pero también sintió algo peor, vergüenza de quién había sido. Los días pasaron y Nicolás, sin su burbuja, empezó a notar cosas. Notó que el café barato de la esquina lo servía una mujer que se aprendía los nombres de la gente. Notó que el guardia del edificio no era guardia. Era un padre que hablaba por videollamada con su hija en la noche. Notó que el repartidor de comida llevaba los dedos rojos por el frío. Notó lo que nunca había querido ver, que los trabajadores tenían vida, dignidad, historias. Y esa comprensión no lo hacía sentir noble. Lo hacía sentir tarde. Una tarde, mientras revisaba ofertas de empleo en su laptop, porque ahora tenía que hacerlo, porque ahora la vida era real. Un anuncio de noticias volvió a mostrar el vídeo. No el primer vídeo. La versión más larga. Nicolás se quedó congelado. Vio su propio rostro, su propia sonrisa cruel, su propia frase. Sin nosotros, ustedes no son nada. Sintió náuseas. No por miedo a la cancelación. Eso ya había pasado. Sino por vergüenza interna. Apagó la pantalla. Se quedó sentado en la oscuridad del apartamento pequeño, escuchando a los vecinos discutir por una televisión. En ese momento, Nicolás comprendió algo. Lo que lo destruía no era el Internet. Era su propia imagen sin filtros. Ese fin de semana, Daniel volvió a la base, pero no dejó el asunto en el aire. Llamaba a su madre cada noche. Rosa intentaba sonar tranquila. Estoy bien, hijo, decía. La gente del restaurante me ha tratado mejor. Hasta me dieron días de descanso. No quiero que te preocupes. Daniel escuchaba el temblor detrás de la normalidad. Y también escuchaba algo nuevo, una suavidad de alivio. En el restaurante, varios clientes dejaron propinas grandes con notas. Para Rosa. Gracias por tu trabajo. Alma, la mesera joven, la abrazaba a menudo. Rubén, el gerente, evitaba mirarla demasiado, porque la culpa le dolía. Rosa no se sentía feliz por el escándalo. Se sentía expuesta. Pero también se sentía, por primera vez, vista. Una noche, Daniel fue a verla. Llevó pan dulce. Se sentaron en la cocina. Rosa, con una taza de café en las manos, miró a su hijo. No me gusta que la gente te tenga miedo. Hijo, dijo, suave. Daniel negó con la cabeza. No quiero que me tengan miedo, mamá. Quiero que entiendan límites. Rosa suspiró. Tú siempre fuiste así. De niño, cuando alguien se metía con un compañero, tú te ponías en medio. Y yo decía, Daniel, por favor. Sonrió con tristeza. Porque yo tenía miedo de que te lastimaran. Daniel tomó su mano. Me lastimaba verte trabajar tanto y que te trataran como si no importaras. Rosa apretó la mano de Daniel. Yo importaba porque tú me mirabas, hijo. Pausa. Lo demás era ruido. Daniel tragó saliva. Miró la mesa gastada, las paredes, el mundo simple donde su madre había construido un hijo fuerte. Lo que hiciste ese día, continuó Rosa, traerlo aquí, fue fuerte. No, mamá. Fuerte fue lo que tú hiciste 30 años, levantarte sin que nadie te aplaudiera. Rosa bajó la mirada, y una lágrima le cayó sin que ella la limpiara. Yo solo hice lo que debía, susurró. Daniel la miró con respeto profundo. Eso es exactamente lo que yo hice. Se quedaron en silencio. El reloj de la cocina sonaba lento. Y en algún lugar de la ciudad, Nicolás de la Vega intentaba dormir en un colchón más barato, escuchando los sonidos de vecinos que vivían de verdad. Pasaron 6 meses. El invierno llegó y se fue. La lluvia cambió de ritmo. La ciudad siguió avanzando. Nicolás encontró un empleo temporal en una consultora pequeña. No era director. No era jefe. Era asesor externo. Y su nombre ya no abría puertas, las cerraba. Su jefe era un hombre menor que él, con voz firme y sin paciencia para ego. Aquí no eres celebridad, le dijo el primer día. Aquí trabajas. Y respetas. O te vas. Nicolás tragó su orgullo. Aprendió a llegar temprano. A esperar. A pedir permiso. A escuchar. Le dolía. Pero, por primera vez, también le enseñaba. Una tarde,
En la consultora, la recepcionista derramó café por accidente. Se disculpó de inmediato, con miedo en los ojos. Nicolás sintió el instante como un espejo. Vio a Rosa agachada. Vio su propio rostro cruel. La recepcionista temblaba, esperando el golpe. Nicolás respiró hondo. No pasa nada, dijo, y la frase le salió rara, como un idioma nuevo. Fue un accidente. ¿Estás bien? La recepcionista parpadeó. Sí, sí, señor. Nicolás, corrigió él. Solo Nicolás. La chica asintió, aún desconfiada, y limpió el café. Nicolás se quedó mirando el papel absorbente sobre el piso, y sintió un nudo. No era orgullo. Era arrepentimiento. Esa noche, Nicolás caminó por la calle y vio un restaurante. No el mismo de la escena, pero similar en ambiente. Vio a una mesera mayor llevar platos con cuidado. Nicolás se detuvo. La mesera sonreía, cansada. Nicolás sintió un impulso de entrar y pedir perdón, pero entendió que la vida no funciona así. El perdón no se compra con un gesto teatral. Se construye con actos repetidos. Aún así, había una deuda específica que él no había pagado. Rosa. Lo sé, respondió Nicolás. Por eso vine a hacer algo concreto. Sacó un sobre. No es para usted como caridad. Es como reparación. Rosa frunció el ceño. Yo no acepto limosna. Nicolás asintió. No es limosna. Pausa. Es un fondo que abría su nombre en una organización local que apoya a trabajadoras mayores, para que puedan pagar medicamentos, renta o cursos. Yo ya puse una cantidad inicial y me comprometí a aportar cada mes durante un año. Pausa. No lo anuncio. No lo publico. Solo lo hago. Alma, que escuchaba cerca, se quedó quieta. Rubén parecía al borde de llorar. Rosa miró el sobre como si fuera un objeto peligroso. ¿Por qué? Preguntó. Nicolás levantó los ojos. Porque su dignidad me mostró mi pobreza. Pausa. ¿Y por qué? Aunque ya pedí perdón en su casa, entendí que las palabras no curan todo. Rosa respiró hondo. Sus ojos brillaron. Usted perdió su trabajo, dijo. La gente dice que... Nicolás asintió. Lo perdí. Perdí mucho. Pausa. Pero lo que más perdí fue la mentira de que eso me hacía superior. Rosa lo observó largo rato, como si evaluara si sus palabras tenían raíz o solo maquillaje. Yo no le deseo mal a nadie, dijo al fin. Ni siquiera a usted. Nicolás tragó saliva, conmovido de una forma que lo incomodaba. No lo merecía, susurró. Rosa dio un paso más cerca, y su voz salió como una enseñanza, no como un sermón. La gente no aprende cuando la aplauden por ser cruel, dijo. Aprende cuando alguien le muestra que todavía puede ser mejor. Nicolás bajó la cabeza. ¿Y puedo? Preguntó, casi niño. Rosa no respondió rápido. Luego dijo, puede intentarlo. Nicolás extendió el sobre, pero no lo empujó. Lo dejó como opción. Rosa lo tomó con cuidado. No por mí, dijo. Si esto ayuda a otras, entonces sí. Nicolás asintió, y una lágrima, una sola, le brilló en el ojo. La parpadeó rápido, avergonzado. Pero Rosa lo vio y no lo juzgó. Alma soltó el aire que estaba conteniendo. Rubén se limpió la cara disimuladamente. Nicolás respiró hondo. Gracias por dejarme intentarlo, dijo. Rosa asintió. Ahora váyase, dijo con suavidad. Y haga lo correcto aunque nadie lo mire. Nicolás sonrió apenas, una sonrisa cansada, real. Eso voy a hacer. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave. Por primera vez, Nicolás caminó por la calle sin sentir que el mundo era suyo. Caminó como parte del mundo. El tiempo siguió. Pasaron 12 meses desde la noche del vídeo. La vida de Rosa volvió a su ritmo. Seguía trabajando, pero con menos horas. El restaurante, presionado por la opinión pública, implementó nuevas políticas, respeto interno, protocolos para clientes agresivos, apoyo para empleados. No por bondad pura, sino por miedo a otro escándalo. Aún así, Rosa lo agradeció. Alma fue ascendida a supervisora. Se volvió más valiente. Aprendió a intervenir. Rubén, el gerente, cambió también. No se volvió héroe,
pero dejó de esconderse. Cuando un cliente trataba mal a un empleado, Rubén se acercaba y decía, con una calma nueva: aquí no hablamos así. Daniel seguía con su servicio. Seguía entrenando. Seguía siendo un hombre de disciplina. Pero ahora, cada vez que llamaba a su madre, había una suavidad distinta. Un día, Daniel fue invitado a hablar en una escuela del barrio, en un programa para jóvenes. No fue por fama. Fue porque un profesor lo conocía y quería que los chicos escucharan de alguien que no predicara, sino que viviera con principios. Daniel llegó con su uniforme sencillo, sin adornos. La sala estaba llena de adolescentes inquietos. En la primera fila, había un niño de unos 10 años, con ojos grandes. Era el hijo de Alma. Alma estaba detrás, observando con orgullo. Daniel miró al grupo. Pensó en su madre. Pensó en la noche de la lluvia. Pensó en el silencio de los baistantes, esa gente que miró y no hizo nada. Y decidió hablar desde ahí, sin discursos grandilocuentes. Voy a contarles una historia, dijo. No para que se sientan buenos, para que se hagan responsables. Los chicos se acomodaron. Daniel continuó. Una noche, en un restaurante, un hombre con dinero humilló a una trabajadora mayor. Mucha gente vio. Nadie intervino. Alguien grabó. Y el mundo entero lo vio después. Algunos chicos murmuraron, recordando el video. Era famoso. Daniel los miró con calma. Ustedes saben lo que pasó después. Lo que quizá no saben, es lo que pasó adentro. Se tocó el pecho. Lo que pasa cuando ves a alguien que amas ser tratado como si no fuera humano. El niño de la primera fila lo miraba sin parpadear. Mi madre, dijo Daniel, trabajó 2 empleos para criarme. Nunca se quejó. Nunca pidió lástima. Y aún así, un hombre creyó que podía pisarla porque tenía dinero. Daniel hizo una pausa. Yo no le pegué. No lo insulté. No lo destruí con violencia. Porque la fuerza real no necesita golpes. La fuerza real necesita carácter. Pausa. Lo enfrenté con verdad. Lo llevé a mirar a la persona que humilló. Los chicos escuchaban en silencio. ¿Saben cuál fue la lección?, preguntó Daniel. Un adolescente levantó la mano. Que no hay que ser así, dijo, inseguro. Daniel asintió, pero corrigió. Más específico. Pausa. La lección es que el respeto no se negocia. Y que el silencio te vuelve cómplice. Algunos bajaron la mirada. Si ves que alguien trata mal a una persona que trabaja, y no dices nada, estás diciendo algo. Pausa. Estás diciendo, está bien. Y no está bien. El niño de la primera fila apretó los labios, como si algo dentro de él se acomodara. Daniel respiró hondo, mirando el salón. Y la otra lección, dijo, es que la gente puede cambiar, pero solo cuando acepta consecuencias. No cuando finge. No cuando compra perdón. Cambia cuando aprende a ver. Se hizo un silencio largo. Entonces Daniel sonrió, apenas. Mi madre me enseñó algo sin decirlo. Me lo enseñó viviendo. Pausa. Ella decía, hijo, la dignidad no se grita. Se camina. Alma, al fondo. Se secó una lágrima. Daniel miró al niño de la primera fila. Tú, dijo. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió el niño, nervioso. Mateo, dijo Daniel. Si algún día ves a alguien humillando a otra persona, ¿qué vas a hacer? Mateo tragó saliva. Voy a decir algo. O pedir ayuda. No voy a quedarme callado. Daniel asintió. Eso. Pausa. No necesitas ser grande. No necesitas ser fuerte. Solo necesitas ser decente. Al terminar la charla, varios chicos se acercaron. Algunos le pidieron foto. Daniel aceptó, pero no se quedó en la fama del momento. Miró a Alma, saludó al profesor, y salió al pasillo. Afuera, el cielo estaba gris claro. No llovía. El aire olía a tierra mojada de días anteriores. Daniel caminó hacia el estacionamiento, pero se detuvo cuando sintió una vibración en su bolsillo. Un mensaje. De un número desconocido. Soy Nicolás. No espero respuesta. Solo quería decir, sigo con el fondo. Sigo trabajando. Sigo recordando esa noche. No para castigarme, sino para no repetirlo. Gracias por no golpearme. Eso me obligó a escuchar. Daniel leyó el mensaje una vez.
Luego otra. No sintió satisfacción cruel. Sintió algo más limpio. Cierre. Guardó el teléfono. En la noche, Daniel fue a casa de su madre. Rosa estaba en la cocina, preparando sopa. El olor a ajo y cebolla llenaba la casa como un abrazo. Daniel se sentó a la mesa. Miró a su madre moverse con calma. Hoy hablé en una escuela, dijo. Rosa sonrió. ¿Y qué les dijiste, cariño? Daniel la miró con ternura y respeto. Les dije la verdad. Que el respeto se aprende viendo. Y que el silencio también habla. Rosa sirvió la sopa en 2 platos. Eso es bueno, dijo. Porque ahora los niños crecen con teléfonos. Todo se graba. Pausa. Pero no todo se siente. Daniel asintió. Por eso les conté lo que sentí. Rosa se sentó. Tomó la cuchara. ¿Y qué sentiste, hijo? Preguntó, aunque ya lo sabía. Daniel respiró hondo. Sentí que el mundo te debía una disculpa, dijo. Y sentí que yo te debía protección. Rosa lo miró con ojos suaves. Tú siempre me protegiste. Sin saber, susurró. Cuando eras niño y me abrazabas cuando llegaba cansada. Eso era protección. Daniel tragó saliva. Se quedaron comiendo en silencio unos segundos. Luego Rosa habló, despacio, como quien entrega una última enseñanza sin querer que suene a sermón. La gente cree que la dignidad es un lujo, dijo. Pero la dignidad es pan. Es lo primero. Si te la quitan, te mueres por dentro aunque tengas todo lo demás. Daniel asintió. Rosa continuó. ¿Y el respeto? Pausa. El respeto es la manera en que le decimos al otro. Veo que existes. Daniel la miró, y en sus ojos se formó una lágrima pequeña, pero no cayó. Se quedó allí como luz. Mamá, dijo. ¿Te arrepientes de algo? Rosa pensó un momento. Me arrepiento de haber creído, a veces, que aguantar era lo único, dijo. Porque aguantar sin límites le enseña al mundo que puede seguir. Daniel apretó su mano. Rosa sonrió con esa paz que solo tienen quienes han sufrido sin volverse amargos. Pero también aprendí algo, dijo. Que incluso el que cae puede levantarse si tiene la humildad de mirar. Daniel recordó el rostro de Nicolás saliendo bajo la lluvia. Recordó la cartera apretada. Recordó la lágrima contenida. Sí, dijo. Pero solo si primero aprende que nadie es menos. Rosa asintió. El reloj de la cocina marcó la hora. Afuera, un perro ladró. Una motocicleta pasó en la calle. El mundo seguía. Y en esa casa modesta, la justicia no era venganza. Era verdad. Daniel se levantó para lavar los platos, como lo hacía cuando era niño. Rosa lo miró con orgullo silencioso. Antes de irse, Daniel abrazó a su madre en el umbral. Te quiero, dijo. Yo más, hijo, respondió Rosa, y le tocó la mejilla. Y recuerda esto. Daniel la miró. Rosa habló con voz suave, pero cada palabra fue firme como piedra. La verdadera grandeza no está en el dinero que tienes, sino en el respeto que das cuando nadie te obliga. Daniel cerró los ojos un instante, guardando la frase como se guarda una promesa. Y se fue. La noche estaba fresca. No llovía, pero el aire todavía olía a lluvia antigua, como si la ciudad recordara, y como si el mundo, por una vez, hubiera aprendido algo, que la dignidad no se negocia, que la familia se defiende con honor, y que incluso el poderoso, cuando es mirado de frente, debe responder. Porque al final, el respeto es lo único que no se compra. Y quien lo pierde todo. Trata a cada persona como si fuera sagrada, habría dicho alguien sabio. Pero Rosa lo decía mejor sin citas, sin aplausos, sin cámaras. Trata a cada persona como si pudiera ser tu madre. Porque un día, lo será.